Me dijeron algunas hermanas que trajeron algo para que hace crunchy así para que ya pueden, que truena para que pueden quedar despiertos ahí por el calor. Muy bien, hoy vamos a ver Gálatas 2, 1 al 10. Junto con Gálatas 2, 1 al 10. Déjenme decirles que eso es un pasaje que hemos, muchas gracias, que hemos realmente tomado fuera de contexto en alguna parte. Entonces vamos a ver eso y junto con Gálatas 2, hoy vamos a ver Hechos 15. Hechos 15, porque va a la mano. No puedes hablar de Gálatas 2 si no hablas de Hechos 15. Y hoy vamos a hablar de confirmado. Todos necesitamos ser confirmados. Aunque tú dices, yo no necesito a nadie en el mundo, yo estoy bien, no necesito que me confirmen nada, no necesito a ninguna otra persona. Todos necesitamos confirmación de alguna manera. Cuando yo digo algo, cuando yo hago algo y alguien confirma que estoy haciendo lo correcto, ¿cómo se siente? Bien, bien. Porque Dios nos hizo así. Nos hizo que necesitábamos los unos a los otros. Uno puede ir, pues hay personas que van a las montañas, se quedan allá. Este fin de semana fuimos varios a la Biznaga, Mesa de las Tablas, Monterreal, ahí, la verdad, yo quería quedarme, porque estaba riquísimo el clima allá arriba. Entonces ya yo iba a quedar y dije, predico de aquí, no sé, ahí por satélite o algo, pero la verdad, pero personas van y se quedan allá solas, las personas, y la verdad no terminan bien. No terminan bien. Mucha de esa gente que va a vivir sola y no tiene contacto con nadie, se vuelven locos. Mucha gente así. Algo pasa en su vida porque necesitamos los unos a los otros. Necesitamos confirmación. Y aunque Pablo era un hombre de decisión, un hombre de convicción, como quiera, él tenía mucha confianza, mucha convicción, él necesitaba confirmación. Que él no estaba corriendo en vano. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver de qué están hablando en cuanto a lo que es el Evangelio aquí. Muy bien. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Dice así. Luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Ok. Pablo, recuerden que la semana pasada, si estuvieron aquí, la semana pasada hablamos que Pablo fue a Jerusalén. Fue a hablar con Pedro y ahí se encontró también con Jacobo, el hermano de Jesús. Se encontró a él y ahí aprendimos que él no fue a ninguna de las iglesias. Ellos nada más oían de él y daban gloria a Dios por él, por su vida. Entonces eso fue, ahora vemos, hace 14 años. Y después de 14 años sube otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Ahora, estas dos personas son personas importantes en la vida de Pablo, en la vida del trabajo misionero también. Ahí Bernabé fue un levita. No sé si sabes algo del Antiguo Testamento, pero en el templo, en un tiempo había 4,000 levitas, que ellos trabajaban en las cosas de los sacrificios, ellos trabajaban en la alabanza en el templo, y ellos trabajaban en todo eso. Pero en el tiempo de Jesús, bueno, antes del tiempo de Jesús, en el tiempo de los macabeos, hubo un problema, hubo algo de poder, y personas entraron en el sacerdocio, en ser levitas, que no eran levitas. Entonces, cuando tú escuchas de los sacerdotes en el tiempo del Nuevo Testamento, no eran sacerdotes reales, simplemente tenían el poder.
Eso es lo que era. Pero Bernabé venía de una familia de levitas, del tribu de Leví. Igual como Juan el Bautista, también él fue levita. Entonces, estamos hablando de alguien que sabía de las cosas de Dios. Sabía de lo que era la ley de Moisés. Sabía de la gracia de Dios. Él sabía y Pablo lo lleva con él. Bueno, sí, lo lleva con él. Entonces, fue levita. Y el otro compañero era Tito. Y Tito era griego, gentil, 100%. No se menciona Tito en Hechos y no sabemos por qué, pero Tito aparece en muchos otros, en algunas cartas de Pablo, y hasta hay una carta escrita a él, ¿verdad? Entonces, Tito era un gentil, se menciona varias veces. Estaba encargado después, cuando Pablo le escriba, estaba encargado de las iglesias o las congregaciones en Creta. Sí, Creta, ¿verdad? En Creta, en la isla de Creta. Entonces él estaba ahí. Antes de eso, él fue a diferentes otras partes, pero en el tiempo cuando Pablo le escribe, ahí estaba él. Entonces, estos son sus dos compañeros. Y esto es importante, porque él va a ir a Jerusalén para hablar con varias personas. Entonces lleva a un levita, un judío de judíos, y luego lleva a un gentil, un griego. Entonces eso es importante en cuanto a lo que es la situación. Incluso vamos a brincar a Hechos 15. Hechos 15, capítulo 1 y 2. Dice así: y algunos descendían de Judea y enseñaban a los hermanos, están en Antioquía, enseñaban a los hermanos diciendo: si ustedes no se circuncidan según la costumbre de la ley, no pueden ser salvos. Estamos hablando de la salvación. No pueden ser salvos. Y luego dice: y Pablo y Bernabé tuvieron gran desacuerdo y debate con ellos, y aconteció que a causa de este desacuerdo, Pablo y Bernabé y algunos otros con ellos se dirigieron a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén. Entonces ya vemos el contexto de esto. Ahí estaban en Antioquía, y algunos judíos o algunos creyentes, según después Pablo los llama falsos hermanos, vinieron de Judea y empezaron a dar problemas ahí, que tenían a fuerzas que circuncidarse para la salvación, ¿sí? Por eso dijeron: si ustedes no se circuncidan según la costumbre de la ley, no pueden ser salvos. Eso fue el problema más grande, porque estaban agregando al evangelio que estaba predicando Pablo y estaban predicando los otros apóstoles. Estaban agregando, diciendo: no, está bien, Cristo murió por ti, Jesús murió por ti, su sangre es suficiente, pero necesitan esto para ser salvos. Y eso encontramos en la mayoría de las religiones hoy en día, especialmente aún las sectas o las religiones que son según cristianas. Dicen: no, está bien, Jesús murió, pero necesitan otra cosa. Y de eso estamos hablando. Eso fue el problema grande. Entonces ellos decidieron: tenemos que ir con los apóstoles, tenemos que ir con los ancianos de ahí, porque no sabemos si esto viene de ellos. Y tal vez Pablo estaba diciendo, Pablo no quería correr en vano, tal vez Pablo estaba predicando mal. Entonces, eso es el contexto de lo que estamos viendo en Gálatas 2, ¿sí? Ahora, vamos a regresar a Gálatas 2:2. Aquí Pablo dice: pero subí a causa de una revelación, y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, dándolo a conocer en privado a los que eran considerados algo, para que no hubiera yo corrido o corra en vano. Entonces él fue
Bueno, dice aquí a causa de revelación. No lo dice en Hechos eso, pero él mismo está diciendo, yo estoy siendo dirigido por Dios. Dios todavía me está hablando, me está guiando. Entonces yo no fui nada más para pelear, yo fui porque Dios me dijo a través de una revelación. Cuidado con eso hoy en día. Porque hay mucha gente que dice, no, Dios me reveló. Cuidado, cuidado. Cuando alguien viene me reveló que vas a ser pastor, hay mucha gente que hace eso. Espérame, hay requisitos para lo que es ser pastor y diácono. Tienes que cumplir con los requisitos. No es desde chico que alguien puede ser, pues todos los hombres, en cuanto a eso, podemos ser en un tiempo anciano o diácono. Pero si cumplimos con los requisitos, y si estamos cumpliendo con los requisitos, Dios está confirmando que esa persona es pastor o es diácono, anciano o diácono. Cuidado con eso de la revelación, porque he visto muchas vidas perdidas porque alguien les dijo, tú vas a hacer esto, y no llegan a hacer eso, no es posible para ellos, y se van de la iglesia. Y ahí es donde dudo y digo, ¿qué pasa ahí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego dice, y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, dándolo a conocer en privado a los que eran considerados algo, para que no hubiera yo corrido o corra en vano. Pablo quería estar seguro de su predicación, quería confirmación de lo que él estaba predicando, para que él no hubiera estado corriendo en vano. ¿Quién quiere correr en vano? Por eso odio correr nada más ahí para la salud. No, eso es para algo, ¿verdad? Pero siempre me gustaba ser parte de un equipo, porque ahí estoy corriendo y pienso, bueno, eso es para un equipo. No lo hago hoy en día, pero debo hacerlo. Mi entrenador está ahí atrás y no debo estar diciendo eso enfrente de él. Pero una persona no le gusta estar corriendo o haciendo algo en vano. Queremos un propósito, queremos hacer algo, las cosas para algo. Y Pablo también no quería estar corriendo en vano, no quería estar predicando algo que no era de ninguna manera. Y nadie quiere hacerlo. Por eso necesitamos confirmación. Necesitamos eso, es importante. Luego sigue en el versículo 3 y dice, ni siquiera Tito, recuerden lo que pasó en Hechos, que estaban diciendo que tenían que circuncidarse para ser salvos. Dice, ni siquiera Tito, que se encontraba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era gentil. Entonces, ni Tito como compañero en la obra, ni Tito que fue ya después un obrero fiel, ni Tito fue circuncidado. Entonces eso es importante, está diciendo, es gentil, no fue circuncidado como líder, no fue obligado a circuncidarse. Pablo no lo forzó. La convicción de Pablo decía que no era necesario para la salvación de ninguna manera. Recuerden que eso es el problema aquí, para la salvación. Porque déjenme decirles que en el siguiente capítulo de Hechos 16, llevan a Timoteo a circuncidarse. ¿Escucharon eso? Tito no es circuncidado, pero en el siguiente capítulo llevaron a Timoteo para circuncidarse. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevaron a circuncidarse? Porque él era mitad judío. Entonces, y no querían estorbar lo que era la predicación a los judíos. No querían estorbar de esa manera, como él era judío. Como Tito era completamente gentil, y decían, los gentiles no necesitan
Entonces, no es que no estaban circuncidando a las personas en ese tiempo, simplemente no era necesario para la salvación. Entonces, cuando circuncidan a Timoteo, no es para salvación, es para la obra. Por eso Pablo en un tiempo dice, yo soy judío a los judíos, griego a los griegos, romano a los romanos, ¿verdad? Algo así. Entonces él está diciendo, ahí a veces tenemos que hacer ciertas cosas que no son costumbres para nosotros o no, ni siquiera son para la salvación, pero se hace, ¿sí? Entonces ni siquiera Tito, que era un trabajador, obrero fiel, que había creído, ni él fue circuncidado. Y eso fue de testimonio para los demás de los judíos que estaban ahí diciendo, no, necesitan ser circuncidados para la salvación, Muy bien. Espero que no les asuste tanto con lo de Timoteo circuncidándose. Chéquelo en Hechos 16, si quieren. Ahí el versículo 4 de Gálatas 2 dice, a pesar de los falsos hermanos, recuerden que había dicho, que él dijo falsos hermanos, a pesar de los falsos hermanos que habían venido contra nosotros para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y reducirnos a esclavitud. Entonces, ahora, él está hablando no solamente de los que estaban en Antioquía, pero también de lo que vamos a hablar ahorita, de los que estaban en Jerusalén, porque vinieron a otros que decían, somos creyentes, pero tienen que circuncidarse y tienen que cumplir todas las leyes de la ley de Moisés para ser salvos. Si no, no son salvos. Entonces, dice, a pesar de los falsos hermanos que habían venido contra nosotros. ¿Y vinieron para qué? Para espiar la libertad que tenemos en Cristo. ¿Qué libertad? ¿Qué es la libertad que tenemos en Cristo? ¿Para hacer lo que nosotros queremos hacer? ¿Esa es la libertad en Cristo? Algunas personas lo dicen así. Es que yo ya soy creyente, yo puedo hacer lo que quiero, puedo pecar, puedo hacer, ya estoy seguro, ya mi salvación está segura y ya la gente lo hace así. Pero eso no es lo que está hablando de la libertad en Cristo. Aquí específicamente está hablando de lo que es para salvación. No necesitamos nosotros obrar para salvación. Es creer, es tener fe verdadera en Cristo como nuestro Salvador personal, único y suficiente. Amén. Todos debemos decir amén. ¿Por qué? Porque eso es importante. Es por gracia. No tengo que hacer obras y obras y obras y obras para ya tener la salvación. No, es por gracia. Es por gracia. La libertad de llegar al Padre a través del Hijo. Esa es la libertad. Antes no había esa libertad, no había acceso directo. ¿Qué tenían en el templo? El lugar santísimo. ¿Quién podía entrar ahí? El sumo sacerdote, una vez al año, y tenía que estar puro completamente para entrar en la presencia de Dios. Y ahora, a través del Hijo, tenemos acceso al trono de gracia, gratis, confiadamente podemos entrar. Eso es grandioso. Y eso es la libertad, no a través de nuestro mérito, pero a través del mérito del Cordero Santo, a través de Él. Esa es la libertad. Y luego dice, y reducirnos a esclavitud, porque es imposible ganar la salvación. No podemos hacerlo. Entonces, si estoy obrando y obrando y obrando y obrando para la salvación, estoy en esclavitud. Estoy en esclavitud. Porque nunca va a terminar. Nunca va a terminar esto. Porque no puedo ser suficiente para ganar la salvación. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Más o menos. Qué bueno. Muy bien. Vamos a Hechos 15 otra vez. Espero que no se confundan aquí, pero eso es importante. Saber lo que es el contexto de todo esto.
Hechos 15, vamos a leer muchos versículos, no vamos a explicar tanto, pero vamos a verlo ahí. Dice, al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, Pablo, Bernabé y los otros compañeros, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, según unos creyentes, porque después Pablo dice que son falsos hermanos, y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés para la salvación. No lo dice aquí, pero ese es el contexto. Es para la salvación. ¿Por qué? Ellos creían que tenían que obrar y obrar y obrar. ¿Y qué es la realidad de las cosas? ¿Antes era por la ley la salvación? No. Antes era por gracia, igual como ahora. Simplemente ahora vemos que Jesucristo vino. Antes veían hacia adelante que venía la promesa. El Salvador, el Mesías, venía más adelante. Entonces ellos estaban aquí viendo hacia adelante y nosotros estamos aquí viendo hacia atrás. Siempre la salvación ha sido por gracia. Pablo lo afirma en Romanos. Siempre, siempre. Entonces, ¿de qué están hablando? Para la salvación. Porque ellos estaban confundidos, no entendían que era por la gracia, que a fuerzas tenían que cumplir con toda la ley para tener la salvación. Y luego sigue ahí y dice, los apóstoles y los ancianos se reunieron en el 6. Los apóstoles y los ancianos reunieron para examinar este asunto. Después de una larga decisión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeron. ¿De qué está hablando Pedro? Cuando él se levanta, primeramente cuando él se levanta en el tiempo de Pentecostés, en el día de Pentecostés, él se levanta y él predica y todos escuchan en su idioma. Ahí había gentiles, había las ovejas, también las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahí estaban contados entre los gentiles, ahí también. Entonces ya, él abrió el reino de Dios ese día a todos, porque tenían confundidos los judíos en ese tiempo que nada más era para Israel la salvación. Tenían confundidos porque realmente ellos debían de ser luz para las naciones. Y ahora Pedro abre el reino y predica y los gentiles escuchan. Y después Pedro recibe una visión y dice, ve allá a hablar con tal Cornelio, un gentil, toda su casa gentiles. Ve y habla con ellos. Y va y habla con ellos, les explica lo que es el evangelio y toda la casa de Cornelio llega a conocer a Cristo. Gentiles, a través de Pedro. Entonces sigue ahí en el versículo 8 y dice, Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo. Que eran iguales, judíos, gentiles, todos recibieron el Espíritu, el mismo Espíritu. Hombres, mujeres, igual. Luego en el 9 dice, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios? Escucha ahí, provocar a Dios. No estás tratando de provocar a los hombres, estás tratando de provocar a Dios. Dios ya estableció lo que era. Están tratando de provocar a Dios poniendo
sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar. No hay ninguna persona en el mundo que ha cumplido con toda la ley, sino solamente Jesucristo. Cumplió con todo. No hay nadie. Entonces Pedro dice, ¿para qué vas a poner trabas a ellos si nosotros no pudimos hacerlo? Y siempre pudiera haber dicho, siempre ha sido por gracia. Y luego dice, no puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Pedro ya se para y les dice, esto así es. Circuncidarse, la ley de Moisés, ninguna de esas cosas necesitas para la salvación. Y luego sigue ahí en el 12. Dije que íbamos a leer mucho hoy. Dice en el 12, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, bueno, Jacobo, el hermano de Jesús. Hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto como Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Ya se había dicho, no deben estar pensando que no es. Ellos iban a llegar a conocer al Dios del universo. Y luego en el 19, para ya terminar, Hechos 15, dice, por lo tanto, yo considero, Jacobo hablando, que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, la inmoralidad sexual, la carne de animales estrangulados y de sangre. Entonces está diciendo, esto no es para salvación. Jacobo no está diciendo que deben hacer esto. No, esto es para comenzar, porque son muchas leyes que obedecer. Entonces, esto es para comenzar, para que no ponemos trabas a ellos. Ellos están llegando a través de Jesucristo. Están llegando a lo que es la verdad. No vamos a ponerles tanto peso. Es cuando alguien viene a la iglesia y conoce a Cristo aquí, ¿qué les decimos? Bueno, mañana quiero tu vida cambiada completamente. ¿Es lo que decimos? No, de ninguna manera. Decimos, oye, con calma. Poco a poco vas a ir aprendiendo lo que dice la palabra y vas a seguir viendo lo que es. Entonces él dijo simplemente, Jacobo, diles estas 4 cosas para que no se asusten, para que puedan seguir a algo. Y luego dice, en efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Ellos van a poder ir y escuchar la ley de Moisés. Claro que la parte moral, estamos hablando de lo que es moral, lo que es cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo. Estamos hablando de la parte moral. No solamente son 10 mandamientos, hay muchos otros mandamientos ahí que es como yo debo llevar mi vida. Son cosas prácticas que podemos hacer para ayudar. Entonces él dice, mira, diles estas 4 cosas. A cabo ellos pueden ir
a una sinagoga y escuchar lo que dice ahí en la ley de Moisés. Y van a poder ya entender lo que tienen que hacer más y más. Más y más. Muy bien. ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Muy bien. Versículo 5 de Gálatas 2. Era muy necesario leer todo Hechos, bueno, esa parte de Hechos 15 para dar contexto a lo que él está diciendo. Dice en el 5, a quienes ni siquiera por un momento nos sometimos, hablando de los falsos hermanos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Dice, por ningún momento iban a someter a mentiras, porque esos falsos hermanos venían con falsas ideas. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Ahí está. No pones más ahí. Es por gracia, por gracia. Y no nos íbamos a someter a esas mentiras. Y luego dice, para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. La verdad, ¿qué dice Juan de la verdad? La verdad nos hará libres. Libres, ¿por qué? Para poder entender cómo llegamos a tener la salvación y cómo debemos vivir. Eso es lo que hace la verdad para nosotros. La palabra de Dios se pone, es como un espejo ahí. Es leerlo y debemos parecer lo que está diciendo ahí. Para la salvación, primero, por gracia, y luego cómo caminar. Ahí dice, si queremos estar libres, libres. La verdad tiene poder. La palabra es poderosa. El Evangelio es poder para salvación. Y la palabra es como una espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo para ver cuáles motivos tenemos nosotros. Hasta lo más profundo. Ahí. Siguiendo ahí en el versículo 6. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. No me impusieron nada nuevo. No vamos a interpretar esto mal tampoco, porque está diciendo como que Pablo, no me importan los otros apóstoles, no me importa Jacob, pero no es así. Está hablando de las personas importantes, dignitarios, es la otra palabra que se pudiera usar, los apóstoles y los ancianos, y mayormente, específicamente a Pedro, Juan y Jacobo, de ellos. Ahí, y cuando él dice, aunque no me interesa lo que fuera, simplemente está haciendo la idea de que sí, son apóstoles, pero si ellos no tienen la verdad, no tienen la verdad. Si tienes un apóstol aquí y un creyente de tiempo aquí, pero no es un apóstol y tienen una mentira, los dos son iguales. Los dos son iguales. Entonces, por eso es la idea de lo que estaba diciendo aquí. Aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. ¿Por dónde juzga Dios? Por la palabra, por la verdad, lo que dice la verdad. Entonces, si a alguien de renombre, un pastor, lo que sea, está pecando, está pecando. ¿Tienen una mentira? Tienen una mentira. No importa. Es lo que está diciendo. Pablo no se dejaba llevar por la gente, sino por lo que decía la palabra. Y luego dice, no me impusieron nada nuevo. No me dijeron que no, lo que estás predicando no está bien, no, necesitas agregar circuncisión o otra cosa. No impusieron nada nuevo, no le faltaba nada en su predicación. Luego sigue en el 7 y 8 y dice, sino al contrario, cuando vieron que había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, como a Pedro se le había confiado el de la circuncisión,
porque aquel que operó en Pedro para el apostolado a los circuncidados, también lo hizo en mí para el apostolado a los gentiles. Pero recuerden, Pedro también hablaba con gentiles. Pablo hablaba con judíos también. Entonces no era como que Pablo nada más hablaba con los gentiles. No. Había judíos en todo el imperio. Y él llegaba a las sinagogas primero, donde eran judíos. Pero se enfocaba en llevar el evangelio a todo el imperio romano. Y Pedro en una parte ahí. Entonces ellos se habían acordado. Era evidente lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo con los que no eran circuncidados. ¿Sí? Su apostolado a los gentiles era igual que el apostolado de Pedro a los judíos. Entonces eso fue muy importante para que ellos pudieran ver que Dios estaba obrando de una manera igual con los gentiles que con los judíos. Era importante entender eso. Importante. Y ellos confirmaron eso. Muy bien. Versículo 9. Ya tenemos 2 versículos más. Ya vamos a acabar. Dice el 9. Y cuando reconocieron la gracia que me había sido dada, hablando a él, la gracia, ¿qué es gracia? Favor. El favor. ¿Qué es un favor? Algo que no merecemos. El favor que fue dado a Pablo para ir a predicar el evangelio a los gentiles, eso es favor, esa es gracia. Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. ¿Sí? Entonces por eso podemos saber que antes no estaba hablando diciendo, no me importa quiénes son. No, era importante eso, porque estaban colaborando, eran obreros juntos en todo esto. Entonces nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros estuviéramos entre los gentiles y ellos entre los de la circuncisión. Entonces los aceptaron, los confirmaron y dijeron, tienen el evangelio correcto. Porque no hay otro evangelio. Nada más hay unas buenas noticias. Que Jesús vino, sufrió por nosotros, fue nuestro cordero, murió en la cruz, derramó su sangre para nosotros, para tener perdón de nuestros pecados, y luego resucitó para darnos vida y ascendió para ser nuestro mediador entre Dios y los hombres. Eso es el evangelio. No hay otro evangelio. No agregas nada a eso. Es importante. Luego el último versículo dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual haré con esmero. Bueno, lo interesante es que eso no aparece en Hechos. Y aquí en esta parte no aparece la carta que mandaron los apóstoles y los ancianos a los gentiles. Entonces, son las dos cosas. Y ya sabemos que se nos olvida cosas cuando estamos escribiendo o hablando con alguien más. Pero él dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y lo hicieron. Lo hicieron. Pablo iba a las iglesias en todo el imperio romano colectando dinero para especialmente los creyentes en Jerusalén y después en otras partes donde están sufriendo. E incluso había una iglesia en Macedonia que era pobre la iglesia, pero ellos dieron con un corazón alegre. Ahí de eso habla en 1 Corintios 8 y 9, que los de Macedonia dieron con un corazón alegre a los hermanos que estaban sufriendo en Jerusalén. Y él sí fue y les dijo, oye, tenemos que ayudar a la gente que está sufriendo. Incluso ya después Santiago nos dice, o más bien Jacobo, Santiago nos dice que la religión pura o la piedad pura y verdadera, ¿qué es? Ayudar a las viudas y ayudar a los huérfanos.
la gente que está batallando. Necesitamos ser una iglesia que es así y acordar de las personas que necesitan. Por eso tenemos un equipo de misericordia aquí. Por eso estamos colectando especie para dar a gente que tiene necesidad en nuestra congregación, o si necesitas a alguien más. Y de repente vamos y hacemos otras cosas para no olvidar de esas cosas. Es mejor dar que recibir. Tenemos que seguir haciendo. Muy bien. Ya llegamos, ya terminamos. Versículo 10. Ya todos van a correr a sus carros si tienen clima. Ahí. Ahorita voy a correr a la Soriana para mí. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Esto es importante. Número 1. Pablo fue a Jerusalén para confirmar el evangelio que estaba predicando. ¿Y qué es importante de eso para nosotros? Tenemos que confirmar que estamos diciendo la verdad. Tenemos que confirmar que estamos diciendo la verdad. Yo sigo leyendo más y más libros, comentarios, cosas así para estar seguro que estamos predicando lo correcto. Y cada uno de nosotros tenemos que confirmar que estamos en lo correcto. Estamos en lo correcto. Entonces Pablo fue a confirmar que su evangelio, sus buenas nuevas que estaba dando, era correcto. Y sí, llegó a eso. 2. Había falsos hermanos tratando de quitar la libertad que trae la gracia. ¿Y cuál es la libertad? Que tenemos libertad, tenemos acceso directo a Dios a través de el Cordero, a través de Jesús. Pues tenemos acceso. Es por la gracia de Él, de Cristo Jesús, de nuestro Dios. Es ahí. Es importante. 3. Pedro, Juan y Jacobo confirmaron la autenticidad del apostolado de Pablo. Y eso fue importante también, porque uno pudiera decir, no, es que Pablo estaba recibiendo revelación directa de Dios. ¿Para qué necesita a los otros apóstoles? ¿Para qué lo necesita? No, sí lo necesitaba. Porque Jesús estuvo 3 años con los apóstoles. Les dijo muchas cosas más que le dijo a Pablo. Incluso hablamos la semana pasada cuando Pablo fue a Jerusalén. Me imagino que se sentó con Pedro y dijo, dime todo lo que pasó. Yo hubiera sido así. Dime, ¿qué? Y esa historia, dime, ¿qué dijo? ¿Qué hicieron? Dime todo. Entonces era importante ser confirmado, como hemos hablado de su apostolado. Y luego, número 4. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Amén. No debemos agregar a la gracia la salvación. Ahora, sabemos que hemos dicho que la fe verdadera es convicción. No es simplemente, yo creo que hay un Dios, yo creo que vino Cristo, yo creo es... No. La convicción es una convicción. Pistis en griego significa convicción. La fe verdadera es convicción en lo que hizo Cristo, y esa convicción me lleva a hacer. ¿Sí? Las obras vienen después de tener fe verdadera. ¿Sí? Pues eso es importante. La salvación es por gracia, pero es por medio de la fe, convicción en quién es nuestro Dios y lo que Él hizo por nosotros. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie y vamos a ver las preguntas. Estaba un poquito preocupado por todo lo que íbamos a leer, si íbamos a salir de aquí a las 4 o 5 de la tarde o algo. Pero
Sí, lo cubrimos bien. Y si tienen preguntas, alguna pregunta, ahí voy a estar en la salida o durante la semana. Me escriben, no hay problema. Cualquier duda, cualquier pregunta. Muy bien. Para pensar. Ahora eso es para nosotros. Y recuerden que esto no es para aplastarnos, es para levantarnos. Número 1. ¿Creemos que la salvación es por gracia? ¿Hemos agregado a la gracia para la salvación? ¿Creemos esto verdaderamente, que es por gracia? ¿Cómo hablamos con las personas? Y ahí es donde te puedes dar cuenta. Cuando estás hablando con alguien y dices, es que tienes que dejar eso antes de predicarles el evangelio. Oye, mejor diles el evangelio, porque el evangelio es poder para salvación. Y después de la salvación, que ellos tienen convicción, después van a decir, tengo que dejar esto, tengo que cambiar mi vida. Pero luego queremos ir con lo de afuera, lo físico, lo que hay afuera. ¿Creemos verdaderamente que es por gracia? Y si es por gracia, y si el evangelio es poder para salvación, ¿por qué no estamos hablando a todas nuestras personas, los familiares, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros del evangelio? Lo que dice ahí. ¿Creemos realmente que la salvación es por gracia? 2. No somos salvos por obras. Sin embargo, esto no es una pregunta, de ahí me equivoqué. No somos salvos por obras. Sin embargo, las obras confirman la fe verdadera. Estamos confirmando, debía de ser eso. Estamos confirmando que fuimos salvos por la gracia. Nuestra vida refleja realmente que yo tengo la salvación por gracia, por medio de la fe, convicción. Y número 3, hemos recibido la libertad que trae la gracia. ¿Tú todavía sientes pesado que tienes que obrar y obrar más para obtener o para tener la salvación? ¿Sientes esa esclavitud? Ya, líbrate de eso. Es por gracia. Yo sé, mi vida, si no fuera por la gracia, yo estuviera perdido. Yo no puedo con las obras para obtener la salvación. Si ahora que tengo el Espíritu y Dios me ayuda increíblemente de ya caminar este camino, eso es diferente. Eso es gracia. Eso es increíble. Si no sientes libertad que trae la gracia, algo está mal. Hay algo desconectado ahí, de alguna manera. Algo desconectado sobre lo que es la gracia de Dios y lo que es el poder de Dios de salvarnos y luego ayudarnos a vivir como debemos vivir. ¿Cómo está tu vida? ¿Realmente la gracia abunde en tu vida? ¿Realmente tienes libertad? Acceso confiadamente directo a lo que es el trono de gracia. Es libertad completa. Nos pueden encerrar en algún lugar, pero no pueden quitar esta libertad de ninguna manera. No pueden, de ninguna manera. Vamos a cada día, dice Chuck Swindoll, un escritor, que debemos predicar el evangelio a nosotros mismos cada día, cada mañana, para entender que la gracia es grande y luego para que eso nos empuje a vivir por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a orar
Dile a Dios lo que tienes que decirle en tu lugar y luego vamos a oro al último y luego cantamos el último canto. Señor, damos gracias por esta mañana. Damos gracias ahora tarde. Damos gracias por este tiempo que pudimos alabarte a través de cantar. Levantar tu nombre en alto, glorificarte, adorarte, alabarte. Qué bendición, qué privilegio es poder hacer eso. Y luego pudimos dar algo de nuestros recursos a ti. Damos gracias por eso. Esa oportunidad de darte a ti algo de todo lo que nos has dado. Y Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la vida de Pablo y de Bernabé y de Pedro y de Juan, de Jacobo, por todo lo que ellos decidieron, todo lo que ellos vieron lo que era la verdad. Vieron al Cordero de Dios, algunos de ellos físicamente. Vieron al Cordero de Dios ir y sacrificarse por nosotros. Damos gracias, Dios, que por medio de eso sabemos que Él es todo lo que necesitamos para la salvación. No necesitamos circuncidarnos, no necesitamos hacer obras tras obras tras obra para alcanzar la salvación. Es por gracia, por medio de la fe. Te alabamos por eso, porque si fuera así, nadie de nosotros pudiera. Te alabamos, te glorificamos. Ayúdanos a vivir en esta libertad que trae la gracia. Ayúdanos a vivir nuestra fe, nuestra convicción, para seguir sintiendo lo que es no ser esclavos, esclavos de la maldad, sino esclavos por amor. Te alabamos, te glorificamos, levantamos tu nombre. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Tu amor es fiel, tu amor es real, yo puedo en ti descansar. Tu amor es fiel, tu amor es real, confiaré nuevamente. Tu amor es fiel, tu amor es real, yo puedo en ti descansar. Tu amor es fiel, tu amor es real, confiaré en ti.
bendiga, somos despedidos.